al libro de Mateo. Vamos a meditar hoy en el capítulo 11. Como referencia vamos a estar capítulo 11, versículo 12. Y cuando decimos jóvenes, nosotros nos imaginamos a un muchacho o una muchacha, ¿verdad? Robusta, joven, con alegría, con ánimo de hacer cosas que ya uno de adulto ya no puede hacer. Porque, hermanos, yo no sé si ustedes han llegado ya a mi edad, pero ya al agacharme, pues ya me duele levantarme. Pero en cambio los jóvenes no, los jóvenes saltan, brincan 2 veces y bien bonito, ¿verdad? Uno los admira y uno recuerda, así era yo. Porque yo me acuerdo, yo brincaba, bien bonito, hasta ahí me podía pasar de silla en silla. Pero ahora yo lo pienso, hermano, un brinquito y ya me duele todo el cuerpo. Bien, vamos a meditar en la palabra. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bendito Cristo, gracias te doy, Padre Celestial, por este hermoso privilegio que tú me das, de poder estar, Padre bendito, meditando en tu palabra y darles un poquito de tu mensaje. Y asimismo, Padre, yo te pido que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas y que quede plasmado en nuestro corazón, grabado, Padre bendito, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía y viene con poder y con fuerza, como tú lo deseas, Señor. Que esa palabra tuya sea en nosotros como una semilla que puede ser germinada y asimismo esa cosecha que nosotros estemos por esperar sea tuya, sea radiante, sea hermosa, tenga una cosecha para poderle dar no solamente a nosotros y guardarla en un granero para esperar un tiempo adecuado, sino para suplir necesidades de todos los que tienen hambre de ti. Gracias, buen Dios y Padre. Amén y amén. Quiero leerla, hermanos, en otra versión y dice de la siguiente manera: desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Hermanos, nosotros cuando queremos algo nos aferramos y tenemos la convicción de que lo vamos a tener, que lo queremos. Estaba escuchando un comentario de alguien que dijo, qué bueno que cumplió sus sueños. Y en eso estaba meditando hoy. Y yo digo, muchos de nosotros soñamos con tener el reino de los cielos. Muchos lo anhelamos, muchos decimos, ya lo tengo ganado. Pero cuando hablamos de un sueño, para nosotros que somos cristianos, que nos encanta la palabra, que nosotros vivimos día a día de la palabra de Dios, nosotros sabemos de que no es un sueño, es un milagro y es una promesa que Dios nos regala a cada uno de nosotros cuando nosotros ponemos una petición en el altar de Dios para que Él la trabaje, para que Él vea lo que nosotros anhelamos. Nosotros los cristianos no vivimos de sueños, vivimos de la voluntad del Padre y de sus misericordias con nosotros. No vivimos de sueños, vivimos de realidades y promesas de nuestro Padre Celestial. Ahora, nosotros decimos siempre, tengo un sueño, pero debemos ahora de decir, tengo una petición a mi Padre Celestial. Es un anhelo que tú tienes, pero no un sueño, porque un sueño tú lo puedes hacer realidad, pero si tú te esfuerzas, pero si se lo entregas al Padre, ese va a ser un milagro en tu vida. Así que no digamos más sueños, digamos, tengo un anhelo en mi corazón y se lo he puesto a Dios para que Él me diga si es la voluntad de Él dármelo. Y que nos dé fuerza si no es la voluntad, porque muchas veces nosotros anhelamos cosas, deseamos tal vez, hermanos, a una persona, deseamos alcanzar la cumbre del éxito, pero estando sentados no lo vamos a lograr.
tenemos que pedirle a Dios que nos dé inteligencia, sabiduría, que nos dé habilidades para poder cumplir lo que nosotros anhelamos. No solamente, Padre, yo quiero ser presidente de esa compañía, pero si no tienes el conocimiento, ¿cómo te van a dar a ti un puesto así? Así que, hermanos, tenemos que cambiar nuestra oración. Y más adelante les voy a comentar algo que yo no me había detenido en hacer. Y yo creo que muchos de nosotros estamos en la misma situación. Bien, vamos a hablar del propósito. El mensaje tiene como propósito que podamos conocer lo que nos hace falta para avanzar en nuestra vida como creyentes y tener un conocimiento claro de lo que nos distingue como un cristiano verdadero. Cuando decimos avanzar, cuando decimos nosotros lo que nosotros queremos alcanzar en nuestra vida, como un ejemplo, nosotros siempre nos gusta ir con el equipo ganador. Queremos estar con las porras diciendo, mi equipo ganó, pero es una diferencia estar entre lo que es ser los porristas, portar una camiseta, que ser el jugador. Yo no sé quién más tiene la victoria o siente más regocijo en su corazón, el que jugó o el que vio a su equipo ganar. Porque yo les puedo decir de que a mí me gusta revolcarme en la cancha. Yo quiero ser una ganadora. Y no quiero decirles que ustedes son perdedoras, porque si ustedes están escuchando eso y ustedes decidieron estar aquí sentados, son de mi equipo. Son de los que sudan, son de los que se revuelcan en la cancha, son los que pagan un precio. La gasolina no está barata. Porque hoy pudiéramos haber estado en el cine, ¿verdad? Y comiendo palomitas de maíz o un ice cream, pero no, venimos a escuchar palabra de Dios. Y estoy también segura de que como ustedes son del equipo de ganador, en este momento ustedes ya compartieron la palabra de Dios porque necesitan que este equipo crezca. Necesitamos nosotros atraer más gente, atraer más personas, más hermanos, más creyentes a este equipo. Porque, ¿saben? En la antigüedad nosotros vemos plasmado desde el principio, desde Génesis, empezamos a ver de que sufrieron persecución y asimismo hubo personas que tuvieron que irse de una tierra donde el Señor los plantó. ¿Se sintieron decepcionados? Sí. Hubo una persona que Dios le dijo, deja tu tierra y a tu parentela. Se tuvo que trasladar para otro lugar. No sabemos qué es lo que sentía en su corazón en ese momento de dejar el lugar donde lo vio nacer. Porque dejar a mí mi tierra me fue difícil. No sé ustedes si tienen añoranzas. Oigan pupusas y es como una campana. Dirin, 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 y te acuerdas de cuando estabas en una cuneta con una bolsa de horchata comiéndote un par de pupusas. O una yuquita, ¿verdad? Podemos decirlo. O no vaya a decir los panes de carreta. Qué ricos. Pero, y la hermana que es mexicana, los tacos de canasta, ¿verdad? De allá, bien calientitos. Aquí no son igual, pero de solo escucharlos allá, uno se remonta a tu tierra. ¿Se imaginan a este personaje? Dejar su tierra, dejar a toda su familia, que no la dejó del todo, ¿verdad? Como todos nosotros no hacemos las cosas completas y correctas, pero él solamente ese desplazamiento le costó a él sus sentimientos, su añoranza, como cada uno de nosotros. Y hermanos, ellos sufrieron muertes por solo decir que eran cristianos, esclavitud, cautiverio. Estuvieron ellos en la cárcel, muchos de ellos. Y no lo dice la hermana Brenda, lo dice la palabra de Dios. Muchos de ellos tuvieron que huir tal vez de su propia familia que no era cristiana, que no seguían a Dios, no creían en eso, los tachaban locos, los tachaban indeseables, los decían en contra de los gobernadores y de los reyes. Y muchas de las familias los entregaban. Todo eso vivió un cristiano. Era demasiado duro decir yo soy cristiano y tuvieron que esconderse. Nosotros tenemos
una gran ventaja. No nos escondemos, y a pesar que nosotros conocemos verdades o conocemos verdades a medias y estamos en proceso de conocer más, nosotros no pregonamos la palabra de Dios. No hacemos lo que Él nos dice. Y es muy duro saber esto. ¿Saben? Les voy a hablar de dos personajes, creo que más, como los siervos de Naamán. Ellos eran cristianos, ellos estaban en cautiverio, eran esclavos de ese capitán, pero ellos tenían fe, tenían a Dios. En ese momento, cuando ellos le dijeron a Naamán que podían sumergirse en el río para ser sano, nadie más estaba con ellos. Ellos tuvieron una oportunidad de darse la vuelta y correr, pero no lo hicieron. Se quedaron ahí, fieles a sus amos. Ellos tenían un propósito. Dios los había dejado ahí por un propósito. No estaban mal, pero lo más importante aquí es que por lo que ellos eran, el capitán los escuchó y le ayudaron a él. Es por ser cristiano y por las cosas que ellos sabían. No nos vamos muy lejos. ¿Cómo se enteró Naamán del profeta? Porque la sierva o la esclava de la esposa de él le dijo que había un profeta, que ella creía en él y que fuera a ese lugar que iba a ser sano. Transmitió fe. Ambos creyeron y ambos obtuvieron. Tal vez no con sus propios ojos, pero sí con su sentir. Vemos aquí la historia de que Naamán fue sano y siguió a Dios. Estuvo con ellos, pero él siguió a Dios. Dios y sus propósitos. Y estos fieles cristianos, fieles creyentes se mantuvieron ahí. Nosotros muchas veces no hacemos esto. Vemos una oportunidad y huimos. Vemos que alguien está haciendo algo incorrecto y callamos. Le tenemos miedo, tal vez ya ni me hable. Me va a decir que soy un metido, que no es tal vez mi problema. Pero cuando nosotros hablamos de Dios y podemos hacer un cambio, ese ya es nuestro problema. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces tú te sientes mal cuando tuviste la oportunidad de corregir a una persona en algo que estaba haciendo mal y no lo hiciste. Hermanos, es el Espíritu Santo que a nosotros mismos nos dice: te di la voz, te di el entendimiento, te di la sabiduría y no hablaste. Perdón, mucho canté. Hermanos, pero tal vez no es del todo nuestra culpa el tener estos sentimientos. ¿Saben por qué? Porque los criados no abandonaron su fe, no abandonaron sus creencias, pero nosotros muchas veces tenemos dudas porque decimos que no sabemos, igual como nos pasó a nosotros allá. Estábamos entre lengua a boca, pero logramos dar la respuesta. Pero eso, hermanos, gracias, es lo que el Espíritu hace en nosotros, nos da el entendimiento, más cuando nosotros oramos constantemente. ¿Sabe? A nosotros nos falta mucho más de lo que ellos tuvieron, porque ellos tuvieron valor, ellos tuvieron fuerza, a pesar que en este momento no estaba del todo la promesa de nuestro Padre. Fueron fuertes y valientes. Nosotros como cristianos desconocemos en realidad lo que es el Evangelio. Desconocemos parte de las doctrinas. Yo sé que es muy difícil aprendérselas todas, tal vez por la complejidad de sus palabras. Sí tenemos un concepto, pero no cómo se llaman. Estamos seguras de lo que es, pero no de cuál es el nombre. Eso nos pasa a nosotros. La forma de adorar a Dios
también la desconocemos muchos, porque nosotros creemos que la forma de adorar a Dios es tal vez hincarse, o tal vez solo cantar, tal vez es llorar cuando estás orando, pero nosotros desconocemos mucho, así que los invito, voy a hacer un comercial aclarando temas, jueves 8 de la noche, donde nos están aclarando la verdad todos esos temas. Desconocemos qué significa la teología. Como cristianos lo desconocemos, y yo soy una. Yo desconozco muchos temas y estoy aprendiendo poco a poco. Ahora, yo quiero invitarles a ustedes que aprendamos juntos, aprendamos el camino de la fe, porque es, como dicen, es angosto, pero para uno de cristianos se ensancha tanto con tanta sabiduría y conocimiento, que cuando tú encuentres un problema en la calle, tú vas a saber qué decir, cómo decirlo, en el momento correcto y a quién decirlo. Sabemos nosotros que tenemos que huir de una persona que anda tal vez andrajosa, con una navaja o con un cigarrito así mero extraño, ¿verdad? No nos queremos acercar, pero muchas veces esa persona es la que nos llega a ayudar. ¿Por qué? Les voy a comentar. Nosotros vamos al hospital, y no me va a dejar mentir hermana Rosita, que está por acá, que una vez huimos de una persona, la iba siguiendo, se veía bien vestida, pero sí se veía que era una persona que andaba en malos pasos, pero bien vestida. Huimos y se acabó, nos quedamos con el susto. Pero hace poco ella fue a evangelizar y otra persona que andaba con las mismas características que les acabo de decir, le ayudó para que otra persona no llegara a asaltarla. Nosotros, cuando estamos bajo la palabra de Dios, nos usa y nos da las palabras correctas. ¿Cómo es esto? Nosotros sentimos, nosotros le llamamos instinto, pero es el Espíritu Santo que nos habla y nos da la confianza de acercarnos a las personas. Hermanos, ¿saben que, como ejemplo, nosotros como creyentes muchas veces no nos atrevemos a orar, no sabemos orar? Y con esto les voy a dar un ejemplo que me llenó de vergüenza, es lo que les dije al principio. Nos falta comunión con Dios. Me pidieron que orara en un ensayo de alabanza este miércoles. Y yo empiezo mi oración bien bonita, ¿verdad? Bien lujosa mi oración. Y después el pastor me corrigió. Porque me dice, ¿a quién le está orando? ¿A Cristo? ¿A Dios? ¿Al Espíritu Santo? ¿A quién le está orando? Le ora a los tres. Tiene que orarle al Padre. Y yo no me había percatado en cómo hago la oración. Yo digo, quizás en mi fuego, ¿verdad? En mi calor de que yo quiero orar por todos y pedirle por todos, yo me voy proyectando y solamente voy hablando, pero no me fijo si digo Padre Celestial, Jesús el Colocho. No me percato cuando estoy orando. Yo sé, para mí los tres son uno solo, pero me corrigió y ahora mi oración tiene que ser más prudente y cambiar, porque si no, yo voy a estar enseñando mal, yo voy a estar actuando mal. Y gracias por eso, gracias porque existen personas como él que se atreven a decirte, así no se hacen las cosas. Entonces, como cristianos, debemos nosotros aceptar que nos equivocamos. Hermanos, también nosotros como cristianos tenemos que trabajar mucho en no ser egoístas y una más importante, en hablar de las grandezas que Dios hace a nuestras vidas y no callarnos lo que hace Dios, lo que hizo el Hijo y lo que nos hace hacer el Espíritu Santo. Una persona puede creer en Cristo y aún así puede irse derechito al lago de fuego. Yo creo que todos queremos ser salvos. Todos decimos con la oración, yo ya me gané el cielo, yo ya estoy inscrito en ese libro tan bello que uno hasta sueña con él, ¿verdad? Y hasta el nombrecito ahí, todo el nombre.
pues Dios nos va a cambiar el nombre. Así que no se pongan ahí Juanita Pérez, porque no te vas a llamar Juanita Pérez. Pero, hermanos, sí podemos nosotros creer en Cristo, pero aún así no lo hacemos nuestro Salvador. Y es por eso que nosotros podemos perder nuestra salvación. En otras palabras, hermanos, podemos nosotros enseñar la palabra de Dios. Yo puedo pararme aquí y hablarle de doctrinas, puedo hablarle aquí y hablarle de lo que significa el Apocalipsis, de las 7 plagas, y puedo hablarle de cualquier tema, con buen entendimiento, así como a usted le gusta, despacito, con buena letra. Pero hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 7:22, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que tengamos cuidado con estos, porque debemos hacer 2 cositas para esto. Uno, ser obedientes, y asimismo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero ser obedientes es hacer las cosas que Él nos manda. Hemos hablado de las leyes, de los estatutos, de los mandamientos, pero muchos de nosotros los quebrantamos segundo a segundo. No somos obedientes, no hacemos la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? Hermanos, leamos la palabra de Dios. Porque tú vas a ir en el camino correcto y asimismo tal vez puedes estar yéndote mal porque tus pensamientos no van en el mismo camino donde tú vas. Veamos, nos vamos a remontar ahorita en la palabra de Mateo, que ya me perdí mucho. Hermanos, Juan cuando empezó a predicar tenía mucha gente. Él predicaba que iba a venir un Mesías, que iba a venir una persona que iba a hablarnos de la salvación y asimismo que iba a traer juicio. El juicio no nos gusta a ninguno, pero cuando nosotros hablamos de salvación, todos lo seguían. Tenía seguidores por donde quiera que él iba. Pero muchos buscaban eso que tanto Juan hablaba, el Mesías y el reino. Eso era lo que lo decían a los cristianos, que los hacían tan aferrados a algo que no habían visto, a algo que no conocían. Pero muchos sentían eso en su corazón, de que sí lo iban a tener, a pesar que no lo veían. Ellos estaban ahí escuchándolo. Ellos estaban ahí aferrados, ellos se esforzaban, así como tú estás aquí, esforzándote. Hermanos, para esto surge una pregunta: ¿quieres ser salvo? Todos queremos ser salvos, pero fíjense de que muchos queremos ser salvos, pero no del pecado. Queremos llevarnos los pecados. Muchos buscamos, hermanos, ser salvos con nuestros pecados, pero seguir pecando. Hermanos, solo los valientes van a tener el reino del Señor. Yo no sé si ahora tú me estás diciendo, yo soy valiente, yo estoy en el equipo ganador, a pesar que sufrieron persecución, a pesar de que todos estaban en contra de ellos, a pesar de que no lo conocían, ellos creían en ellos. Ustedes están aquí porque creen en alguien que aún no han visto, pero han sentido el poder de Él en sus vidas. Por eso estamos aquí, porque nosotros estamos en el equipo ganador, porque sabemos de que el capitán que nosotros tuvo un día, que nosotros en una alabanza le decimos, día fatal será. Ese día, nuestro líder se quedó plasmado en una cruz, por ti y por mí, entregando el equipo en nuestras manos. Todos nosotros nos hizo jugadores de ese equipo, nos hizo parte de ese equipo ganador. Pero ¿qué es lo que ganamos nosotros? La vida eterna. ¿Cuál es el requisito principal que Él nos dice? Hermanos, que no nos quedemos callados. Y para esto, ¿cómo podemos seguir adelante y ayudar a otros? Número 1, hablemos de Cristo. Quiero que me acompañen a Mateo 16, versículos 15 y 16. Vamos a doblar esto por acá.
No sé si lo tienen en pantalla, no. Ok. 16, 15 y 16. Ok. Y dice la palabra: respondiendo Simón Pedro dijo: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Hermanos, ahora leamos el 15, que es bien bonito este. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo conoces tú a Cristo? ¿Cómo le dicen a ustedes? En mi oración, los días domingo a las 8 de la mañana, otro comercial, por favor conéctense y oremos unos con los otros. Hemos estado hablando sobre la oración, de eso se trata, de orar, la cual hoy va a ser mejorada y remodelada. Estamos en construcción, así que hermanos, conéctense para que ustedes vean los frutos. Ok, hermanos, ¿y qué les dijo? Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que Él es? Porque ahorita le estamos diciendo que es el capitán del equipo, nuestro Salvador. Muchos decimos Dios es todo, pero cuando decimos hay una fiesta, pues no es tan todo, ¿verdad? Lo hacemos de menos, lo cambiamos. Cuando decimos Dios es mi todo, Dios es mi luz, yo por Él hago todo lo que sea, yo he cambiado mis horarios, yo he puesto mucho para tener la salvación, para poder conocer de Dios, para estar en la iglesia, pero cuando decimos hay un carnaval, yo me voy para el carnaval. Cuando decimos hay un bautismo de la amiga, de la amiga, de la cuñada, de mi amiga, de mi vecina, allá estamos. Y lo peor que esta foto ponemos. Cuando tú hiciste una promesa, voy a estar ahí este día y no te voy a fallar. Y después venimos a Dios y le venimos a decir: ¿por qué no me respondes? Cuando tú fallaste primero en tu promesa. Abandonaste tu equipo. Aquí me estaba ahogando y me trajeron agua. No abandonaron a su equipo, pero yo les voy a tomar un poquito. Permiso, hermanos. Jesús hizo una entrega por nosotros. No sé si ustedes se han preguntado una vez si ustedes hubieran hecho lo mismo, si ustedes hubieran entregado su vida por alguien más. Como mujeres, nosotros entregamos la vida cuando nosotros damos a luz a una hermosa niña o a un hermoso niño. Y ahí nosotros rompemos muchas cosas, nos olvidamos de dietas, nos olvidamos de que esto me va a hacer daño, nosotros comemos, después de tenerlos, hermanos, quedamos más hermosas que antes, pero nosotros no abandonamos a nuestro equipo, lo cuidamos hasta que viene la nuera o el nuero y se lo lleva. Pero lo cuidamos, no abandonamos nuestro equipo. Y cuando decimos estoy en Jóvenes en Victoria, saben, a las dos jovencitas que están aquí, yo les puedo decir, como mujeres, ustedes valen mucho. Como hijas de Dios, valen la vida. Él entregó por cada uno de ustedes, que en ningún momento de sus vidas se sientan mal, porque ustedes están en el equipo ganador. Porque hubo un líder que, a pesar de que anduvo en las calles, no fue rico materialmente, pero sí fue rico espiritualmente. Tenía lo que necesitaba. Él nos enseñó a que lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque yo no encuentro en la Biblia, y si está, yo quiero que me lo digan. Si ustedes lo tienen acá, que me lo escriban para poder nutrirnos los dos o tener conocimiento. Yo no veo acá que diga Jesús se preocupó por su vestimenta o que anduvo preocupado buscando cómo cambiarse las vestimentas. Al contrario, ¿saben por qué andaba preocupado? Por lavar los pies, por servir a los demás. Y eso es lo que nos hace a nosotros buenos cristianos, porque estamos ahí para ayudar a los demás. Podemos ver también nosotros, les hablé al principio de los siervos de Naamán.
Ellos se preocuparon por la vida de su amo, pero mucho más de dejar en alto el nombre de la fe, el nombre de lo que creían. Tenemos un reto y una responsabilidad muy grande. Les dije al principio que nosotros tenemos que hablar de lo que Dios ha creado, de todas las maravillas que Dios ha creado. ¿Dónde lo encuentro? Génesis. ¿Qué es lo que voy a hablar? Observen todo lo que ven. No sé si ustedes, sin entrar en romanticismo, se han penetrado en saber por qué las estrellas están ahí. ¿Cómo es que las hizo Dios? Esas maravillas las hizo nuestro Dios. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cuál es una de las responsabilidades? Tenemos que hablar de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y tenemos que hablar de lo que el Espíritu hace en nosotros cuando dejamos que Él sea el que domine nuestra vida. El que nosotros pensemos, lo que nosotros sentimos, dejamos actuar al Espíritu Santo y entonces ahí nosotros reflejamos el verdadero cristianismo. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros como jóvenes nos da vergüenza decir que somos cristianos y que vamos a una iglesia. Fíjense que tal vez yo me crié en una cuna diferente porque a mí mi mamá, cuando nos acompañaba a la iglesia, estaba bien pendiente de que si nosotros estábamos escuchando el servicio, si estaba viéndome las uñas, si estaba en el teléfono, si estaba haciéndome colochitos, rapidito, manita, ¿a qué viniste? Entonces pues me tocaba estar quietecita, ¿verdad? Escuchar palabra de Dios, porque al llegar a casita, ¿de qué se trató? ¿De qué fue la cita? ¿Qué aprendiste? No, tuve una mamá que fue buena y muy estricta. Y hasta el día de ahora, hermanos, esa señora está enferma y ¿saben por lo que preguntaba cuando estaba hospitalizada? Pasó 18 días hospitalizada. Vieron el servicio, escucharon la palabra de Dios. No se le quita. Hermanos, aún mala, ella está pendiente de la vida espiritual, no solamente de sus hijos, sino de sus nietos. Entonces, yo así quiero ser, porque ahorita tengo aquí amenazado a 3 muchachotes por ahí que no los he visto. Pero, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos parte de un equipo ganador, nosotros somos parte de Jesucristo. Porque qué bonito es que decir que somos cristianos, pero qué feo es que decir que somos cristianos, pero no salimos a evangelizar. Tenemos una oportunidad que nos dicen, hermana, ore por mí. Claro, la voy a poner en oración. No, en ese momento hay que orar por la persona, porque está pidiéndote la necesidad de que quiere que tú le ayudes a que esa petición suba al cielo. Su misma palabra dice, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y dice, amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si yo digo, sí, hermana, yo voy a orar por usted, pero ni siquiera lo anoto, hermana, se me va a olvidar en casa. Mejor, ¿sabe qué? Véngase, oremos ahorita. Demostremos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que tenemos un Espíritu Santo que nos da la sabiduría para poder hablar. Y para esto debemos conocer, hermanos, más de la Biblia. Tenemos que tener una lectura bíblica. Número 2, sembremos la fe. Y para esto quiero que me acompañen a leer Mateo 11 del versículo 1 al 6. Cuando nosotros tenemos un amigo o le hablamos de que vamos a la iglesia, es bueno hablar de las cosas buenas que nos suceden, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y hacerle conocer que nosotros tenemos un amigo fiel en él. Dice la palabra, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo,
le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, a un amigo, a una amiga, a una vecina, tal vez es la que nos maltrata, la que nos tira a la basura, la que no nos da el correo y lo rompe. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, nosotros hacemos un milagro. Hasta este momento nosotros estamos viendo milagros en la vida de cada uno de nosotros. Y no voy a decir, Dios no me escucha. Si tú estás aquí sentado, si tú estás escuchándome, Dios está contigo. Dios te regaló un día más de vida. Dios te ha permitido que tú respires. Dios te ha dado una oportunidad porque tiene un propósito en tu vida. Tal vez nosotros decimos, no, Dios no me habla. ¿Por qué no me habla así como le habla a la otra hermana? ¿Saben por qué es? Porque no estamos en comunión con Él. Pero Dios te está dando tiempo para que tú lo escuches. Tenemos que pedir nosotros un buen entendimiento de lo que nos sucede en nuestra vida. Pero mientras eso sucede, nosotros no tenemos que dejar de hablar de Dios y de su justicia en nuestras vidas. Vivamos como Jesús vivió. Hablemos como Él hablaba. Nosotros no vimos a un Jesús que hablaba con malas palabras. Nosotros no vimos a un Jesús que andaba gritando por las calles, a excepción del día que fue al templo y les botó todos. Pero lo hizo porque Él tenía razón. Habían hecho una cueva de lobos, dijo, ¿verdad? Se molestó porque estaba molesto porque habían profanado un templo que era para orar, para hacer negocios. Hermanos, actuemos como Él actuaría. ¿Cómo actuaba Él? No actuaba como mi amiga, la que se hace un peinado punk, pelo rosado. No, Él hablaba, Él actuaba con justicia. Él expresaba amor, Él expresaba esperanza. Por eso nos dice a nosotros que como cristianos nosotros tenemos que hacer el bien, amarnos los unos a los otros, estar siempre pendiente de lo que la otra persona tiene. Y número 3, en honor al tiempo, hermanos, enseñemos a servir. Mateo 20:28 nos dice a nosotros, vamos a ver, Mateo 20:28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que dijimos al principio, estamos nosotros bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Hermanos, servir es un privilegio. Jesús nos mostró que donde quiera que Él iba, enseñaba amor, esperanza, paz. A pesar de que muchos de nosotros andábamos detrás de Él o nada más escuchábamos para ver qué era lo que Él hacía, si era cierto que Él estaba haciendo milagros o solamente un hablador más. Vimos también que Juan le pregunta si era Él el Mesías y le mandó a decir: díganle lo que oyen, díganle lo que ven, miren los milagros que se están haciendo. Esperaban a otro. ¿Creen ustedes de que venía otra persona a hacer lo que Jesús estaba haciendo cuando lo estaban viendo, cuando nadie más lo había hecho antes? No seamos nosotros incrédulos en la fe, no seamos cristianos nada más de teoría, nada más porque yo vengo a leer, vengo a escuchar palabra de Dios. Jesús nos mostró que donde quiera que Él iba enseñando el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él espera que tú y yo estemos en Él, porque espera que nosotros estemos siempre enfocados en su palabra y que creamos en todas sus promesas. Hermanos,
Ayudemos a nuestro prójimo, no seamos egoístas. Hermanos, como líder, Jesús nos enseñó a servir. Jesús nos enseñó que en cualquier momento Él estaba ahí para nosotros. Es así como los líderes de nuestra iglesia, ¿verdad? Que cada uno viene, es el primero en venir y el último en irse. El que está pendiente de la enfermedad de la hermana, el que está pendiente de la oración y de la vida espiritual del resto de su ministerio, o está ahí pendiente, hermanos, si tiene alguna necesidad, alguna prueba. Eso hace un líder, y por eso muchos dedocráticamente escogieron a su líder. Hoy en día es Dios el que pone al líder. Pero a mí me gustaría que cada uno de ustedes sea líder en un lugar, que Dios los ponga como líder en un ministerio. Hay muchos ministerios que actualmente no están activos, pero están esperando un líder, porque nosotros no sabemos orar, porque nosotros no queremos tomar el reto y no queremos ponernos el uniforme que nos dice a nosotros que es el estandarte de nuestro templo, no de la iglesia, porque es el corazón. Hermanos, sigamos adelante, que el reino de Dios nos espera, pero no lleguemos vacíos ni de corazón ni de conocimiento. Tenemos que nutrirnos día con día, tenemos que seguir aprendiendo y también tenemos que seguir enseñando lo que aprendemos. Hermanos, dejemos semillas para que esa cosecha sea buena y asimismo obtengamos y ayudemos a otros para obtener la vida eterna. No nos quedemos con un poquito de conocimiento o de solo saber decir, Padre, yo soy tu hijo. No, tenemos que decir, Padre, yo soy tu hijo y mírame a mí para poder cumplir tus propósitos en la vida de alguien más y así mejorar la mía. Esta ha sido mi meditación en esta noche, hermanos, y quiero que me acompañen a orar. Padre bendito, tú eres maravilloso. Sabemos bien que nosotros no merecemos tal vez tu perdón, pero tú así lo deseas porque sabemos de que esos propósitos tan bellos que tú tienes en nuestras vidas no se han cumplido. Sabemos de que tú estás siempre ahí con nosotros, inclinando tu oído para poder escucharnos, porque tú quieres escuchar nuestra voz, no solamente nuestros pensamientos. Quieres que nosotros hagamos un esfuerzo más para poder, Señor, obtener lo que nosotros anhelamos. Gracias te doy porque tú me recibiste en esta noche. Gracias te doy porque yo sé de que tu palabra no va a regresar vacía en nuestras vidas. Gracias te doy porque ahora nos hemos dado cuenta de que estamos en el equipo ganador, a pesar que hubo persecución, a pesar de que muchos lo decían, la minoría, a pesar de que antes teníamos que escondernos para escuchar palabra de Dios. Ahora yo te pido, Señor, que nos hagas salir a la luz espiritualmente, que nos des valor de salir de esa cueva donde nosotros estamos, que es tal vez no querer ser humillados por alguien más. Tal vez es la ignorancia que nosotros tenemos de tu palabra, de saber hablar de ti, de esas maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos des ese entendimiento que nosotros necesitamos para salir y pregonar la palabra de Dios así como tú lo deseas, y eso es lo que tú anhelas, Padre, para nosotros. Tal vez para nosotros ese es el propósito que nosotros tenemos. Gracias te doy, Señor, por nuestras vidas, por tu palabra. No sé si hay alguien que nos escucha por primera vez o lo va a escuchar diferido, pero yo quiero que hacer una pequeña oración contigo y que repitas después de mí estas palabras, palabras que tienen poder y un impacto tremendo en tu vida. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar
Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, te invitamos a que busques una iglesia donde congregarte, donde se hable de la sana doctrina, donde se hable con la Biblia en mano y donde nos enseñen, hermanos, a orar y a ser buenos cristianos, a ayudarnos los unos a los otros. Y hoy dejo con ustedes al líder de jóvenes. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Terminamos de orar. Gracias, hermana Brenda. Padre, gracias por esta oportunidad